Tenemos un Dios grande, grande y poderoso. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Por eso nos animamos y cuando estamos aquí venimos a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a decir cuán grande es el Señor, porque hace maravillas en medio nuestro. Este Dios grande, cuanto más lo conocemos, más queremos depender de Él. Sabemos cómo es Él, entonces podemos descansar más en el Señor. Él en su carácter es amoroso, bondadoso y está siempre atento a su pueblo. Hay muchos nombres de Dios en la Biblia y no significa que necesitamos un nombre de Dios para saber que hay uno solo. Existe el Señor, Dios es poderoso, tiene nombres, pero para que nosotros realmente conozcamos su carácter, conozcamos su obra, conozcamos cómo es Él y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros sí necesitamos nombres para diferenciarnos. A veces cuando nos comentamos, ¿no? Y decimos, hoy estuve con el hermano José y fue una bendición. Entonces uno dice, José, ¿cuál José? ¿El sonidista? No, ese no, es otro hermano José. Oh, José, el que tiene barba. No, ese tampoco, ese no es el hermano José Villanueva. ¿Será el hermano José el esposo de Ana, el hermano José Ochoa? No, ese tampoco. Y seguimos pensando, ¿qué José podría ser? José. Bueno, tenemos un José, el José de Belén. No me diga que tiene un José de Belén. Sí, tiene un bebé y todo, pero no nació en un pesebre. Pero este José es José Miranda. Entonces, de esa manera nosotros a veces vamos identificando a las personas. A veces no nos acordamos el apellido, pero sí por algunas situaciones los vamos acordando. Pero la verdad es que necesitamos nombres y apellidos para saber, para diferenciarnos, para identificarnos, para saber quiénes somos. Dios tiene muchos nombres, pero no es para que nosotros lo diferenciemos de otros, sino para que lo conozcamos a Dios, sepamos quién es Él, conozcamos toda su grandeza, conozcamos todos sus atributos, lo que el Señor puede hacer en medio de su pueblo. Hay un nombre específico que vamos a enfocarnos hoy. En hebreo se escribe El Shaddai. ¿Lo escucharon alguna vez? El Shaddai. Es un nombre hebreo que significa, o se traduce más bien como el Dios Todopoderoso, y este nombre aparece por primera vez en Génesis capítulo 17, desde el versículo 1 al versículo 7. Dios se revela por primera vez con este nombre a Abraham. Se encuentra con él y en ese encuentro especial que tienen, Dios se da a conocer con este nombre. Vamos a conocerlo mejor en Génesis capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Cuando usted en este pasaje encuentre que dice todopoderoso en español, sepa que en hebreo es la palabra El Shaddai. El Señor, y Shaddai se traduce aquí como todopoderoso. Muy bien, leemos Génesis capítulo 17 del 1 al 7. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, o decir, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el Dios de tu descendencia después de ti. Amén. Aquí está, Dios presentándose a Abraham diciendo: Yo soy el Shaddai. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Y Abraham, cuando escucha la revelación de Dios, dice que se postra delante de él en actitud de reverencia, de obediencia y escuchando lo que Dios más tiene que darle. Esta palabra, El Shaddai, tiene un significado muy especial desde el hebreo hacia nosotros. La palabra El Shaddai originalmente significa, escuche, uno que nutre, que suple y que satisface. Eso significa originalmente
Shaddai, que suple, que nutre, que satisface. Por eso es bastante difícil ponerlo todo en solo una palabra. Han tratado de poner todopoderoso para decir Dios todo lo puede, y por eso aparecen en esta interpretación, en este caso, ¿no es cierto? Ahora, esta palabra, Dios todopoderoso o Dios omnipotente, cuando se han puesto a estudiar en todo su trasfondo, han llegado a esta conclusión. ¿Qué significa entonces? Dios todo suficiente para las necesidades de su pueblo. ¿Puede repetir conmigo eso? El Dios todo suficiente para las necesidades de su pueblo. Dígaselo al hermano. El Dios todo suficiente para las necesidades de su pueblo. Exactamente, ese es el significado de esa palabra. Cuando Abraham se encuentra con el Señor y escucha esta revelación, Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios que va a satisfacer absolutamente todas tus necesidades. Abraham dice que le creyó a Dios y Dios hizo un pacto con Abraham. Y él dijo: yo voy a ser tu Dios y también a tu descendencia para siempre. Todos aquellos que tengan la misma fe de Abraham, también entonces son parte de lo que Dios estaba proponiéndolo aquí. El Dios suficiente para todas las necesidades de sus hijos. ¿Cómo se vio esto en la vida de Abraham? Miren, Abraham tuvo muchas necesidades, obviamente, como usted y yo. En este pasaje dice que tenía 99 años y Dios le estaba prometiendo un hijo. Abraham necesitaba saber que Dios era el que iba a suplir todas sus necesidades físicas, en primer lugar. Físicas, porque él ya no tendría la fuerza que tenía antes, pero Dios dice que iba a traer fuerza sobre él, una fortaleza nueva. Cuando parecía que ya no podía más, Dios lo renovaba y le daba la fuerza que necesitaba. Dios también iba a proveer en él esperanza. Su fe se iba a mantener a través del tiempo. Cuando las cosas se pongan difíciles o cuando parece que todavía no ha llegado el cumplimiento de la promesa, Dios, de manera sobrenatural, dice que renovaba su esperanza. Y Romanos dice que Abraham luchaba esperanza contra esperanza. Cuando parecía que se le agotaba la esperanza, venía más esperanza de parte de Dios, lo renovaba para seguir confiando en Dios, seguir esperando en Él. Miren qué bueno es Dios, porque además de mostrarle el plan, también le da la fortaleza y también la esperanza para que siga adelante, para que no se desanimara en el camino. Pruebas iban a seguir habiendo, pero iba a confiar en el Señor, que Dios era el que lo dirigía hacia la meta, hacia el plan, hacia el propósito que Dios tenía en su vida. También proveyéndole sabiduría para administrar todo lo que tenía, proveyéndole paciencia para poder criar a su hijo, que tenía, acuérdense, 100 años cuando nace su hijo. Paciencia, ¿no? Tal vez. También Dios le capacitaba con poder para vencer a los enemigos. Cuando Lot había sido llevado cautivo, dice que él con 400 personas de su propia casa fueron a rescatar a Lot de la situación en que se encontraba, y Dios fue el que lo bendijo, Dios fue el que lo capacitó, el que le dio el poder para hacerlo, y él después honró al Señor, glorificó a Dios y le dio el reconocimiento necesario para Dios. Dios lo había capacitado de esa manera. Y también el Señor, a pesar de que él era rico y que había tenido muchas cosas por la bendición de Dios, hubo un momento en que él no tenía nada para presentarle delante de Dios, ¿saben? Dios le había dicho que tenía que ofrecer a su hijo, ¿se acuerdan de esa historia? Fue solamente una prueba. Y de repente viene un ángel y le dice: no, esto es una prueba, no lo tienes que hacer. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer a Dios? Le había dicho ya el hijo: papá, ¿qué le vamos a dar a Dios si no hay nada aquí? Y él dijo: Jehová proveerá, vamos a confiar en el Señor. Y dice que cuando él se da cuenta, había ahí un carnero trabado en un zarzal, y lo toma porque Dios lo había provisto para justamente hacer el sacrificio. Es decir, Abraham, en momentos difíciles, en momentos que no tenía lo que necesitaba, Dios también lo proveía. Él podía ver a Dios en todos los aspectos de su vida, capacitándolo, dándole sabiduría, dándole discernimiento, ayudándolo a entender.
a tener una relación más profunda con el Señor. Dios hacía todo eso, porque Él, el Señor, le había dicho, yo soy tu Dios todo suficiente para tus necesidades. Confía en mí y vas a ver cómo yo voy a obrar. ¿Saben que Él lo transmitió también a su familia? Porque su hijo Isaac, cuando Él tuvo que bendecir al nieto de Abraham, a Jacob, Él le dijo lo siguiente, en Génesis 28, 3 y 4. Y el Dios omnipotente, es decir, el Dios Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Lo que él recibió en instrucción, tanto teórica como práctica, de parte de su padre, ahora lo está transmitiendo también a su hijo. Tienes que confiar en el Señor. Tienes que saber que Dios es el Shaddai para ti y para tu descendencia. Si confías en Él, vas a ver que el Señor va a estar siempre atento a todas tus necesidades. Depende del Señor. Cuando Jacob empieza a volver a su casa, después de haberse escapado de su hermano que lo quería matar, cuando vuelve Jacob, se encuentra con Dios. ¿Y saben qué le dijo Dios? Génesis 35, versículos 10 y 11. Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Shaddai. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. También a Jacob estaba la revelación del Shaddai, si creía en la misma promesa que el Señor le había dado desde Abraham a su descendencia. Más adelante, Jacob también bendice a José en Génesis 48:3 y le dijo, el Dios omnipotente, en hebreo es el Shaddai, me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Así que con esa misma declaración también bendice a José. Y se van pasando de generación en generación esta revelación de Dios. Dios es el que va a suplir todas nuestras necesidades. El Shaddai siempre estará con nosotros si nosotros estamos en Él, conectados, conociéndolo, escuchándolo. Él se va a revelar a nuestras vidas. Moisés, después de tantos años, en el Salmo 90, versículo 2, él escribe esta oración y dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres el Shaddai. Así está en hebreo. Es decir, todo el pueblo de Dios sabía que podía confiar plenamente en Dios, porque Dios tenía todos los recursos para bendecirlos en todo momento que confiaran en Él. Esa es la realidad. Dios se ha revelado a su pueblo para que lo conocieran y para que pudieran descansar en lo que Dios iba a hacer. ¿De qué manera el Señor se manifiesta como el Shaddai a sus hijos? La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros, que ahora somos parte del cuerpo de Cristo, que hemos tomado por fe este camino, hemos recibido al Señor, somos hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que Abraham. Tenemos la fe de Abraham. Le creemos a Dios y nos es contado por justicia. Así que cada uno de nosotros que creemos en el Señor, tenemos al mismo Dios, a El Shaddai, el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Así que el Señor también hoy está presente en cada una de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestra iglesia como el Dios todo suficiente. Nosotros tenemos que creerle a Él y decir, Señor, ahora confío en ti. Sí, amén. Dios es todo suficiente, hermano, en primer lugar, para salvarnos. La salvación viene de Él. Dios ha tomado la iniciativa, no es porque nosotros lo hubiéramos pedido, no es porque nosotros hubiéramos hecho alguna obra, absolutamente no. Lo que necesitábamos era un rescate que viniera de Dios. Y Él dice que proveyó a su Hijo. El amor de Dios fue tan grande por nosotros que Él manda a su Hijo a morir en la cruz a favor nuestro. Es el Señor que está proveyendo para la gran necesidad del hombre, la necesidad espiritual de salir de las tinieblas a la luz admirable, de salir de la condenación a la vida eterna, de salir del fracaso del pecado a la vida espiritual eterna en el Señor Jesucristo. Eso lo logra el Señor porque Él es el que suple
todas las necesidades espirituales. Y cada vez que estamos en Él y estamos conectados con Él como hijo, escuchamos que Dios nos sigue renovando el corazón. Escuchamos que el espíritu nuestro es renovado por el Espíritu Santo, porque Dios trabaja en nuestras vidas satisfaciendo todas nuestras necesidades espirituales. Dios obra en primer lugar con nuestro corazón y nuestro espíritu. Desde ahí comienza a hacer toda la obra completa en nosotros. Por eso recibimos de parte del Señor la salvación y somos suplidos por Dios en todas nuestras necesidades espirituales. También Dios es todo suficiente para suplir todas nuestras necesidades emocionales. Cuando nuestro corazón no se siente bien, cuando está herido, cuando hay situaciones que nos hacen poner mal porque la gente no nos considera, parece que no hay valor, parece que nos han despreciado, parece que nuestra historia no es la mejor, nuestro pasado todavía nos trae cierta culpa. Venimos a Cristo y ¿sabe qué hace el Señor? Empieza a trabajar para empezar a suplir nuestras necesidades emocionales. La palabra del Señor nos dice que cuando nos falta valor tenemos que recordar que el Señor es el que nos da el valor. Escuche, Isaías 43:4. Dios habla a su pueblo y dice: a mis ojos fuiste de gran estima. Cuando uno no encuentra por ningún lado el valor, uno sabe que por nosotros, en nosotros mismos no hay valor, pero Dios lo ve así. Dios ve a cada uno de sus hijos valiosos en Él, por eso manda a Jesucristo a morir. Y por esa muerte en la cruz de Calvario es que tenemos valor. No es que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados porque éramos valiosos, dice Martín Lutero, sino porque Cristo al morir en la cruz nos ha hecho valiosos por su sangre. Entonces nosotros estamos redimidos por Él y también el Señor entonces nos recuerda cuán valiosos somos para Él. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que te hayan dicho, tú tienes que creer en lo que Dios dice de ti. Tu valor está determinado por la palabra de Dios en tu vida. El Señor dice que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos de valor alto, estimados, preciosos. El pasaje sigue diciendo: a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. El Señor fue el que nos encontró. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando estábamos perdidos, el Señor fue el que nos rescató y nos derramó su amor. Y Él es el que ahora nos considera valiosos en Él. También la palabra nos dice que cuando nos puede afectar la soledad y parece que nadie se preocupa por nosotros, Hebreos 13:5, Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Esa promesa del Señor que suple todas nuestras necesidades emocionales nos tiene que recordar que Dios es el que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo prometió el Señor Jesucristo. Si el Señor no nos deja, entonces tenemos que descansar en Él. Porque Dios nunca desampara a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desampara a sus hijos. Usted sabe eso. Usted lo ha visto al Señor obrar. Entonces, acuérdese de todo lo que el Señor ha hecho hasta aquí. Porque el Señor lo va a seguir haciendo. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Él no va a cambiar. Si el Señor ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Si el Señor ha sido misericordioso, lo seguirá haciendo y lo va a hacer por la eternidad. Así que el Señor ha prometido estar con nosotros, guardarnos, protegernos, y eso es una realidad para aquellos que creen en el Señor como el Shaddai. Cuando estamos llenos de temores y ansiedades, ¿saben lo que dijo David? Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay muchos tipos de temores. Hay algunos temores que son infundados. Hay otros temores que son reales. Pero cuando vamos al Señor, recordar Dios, el Padre, el Shaddai, también suple mi necesidad cuando estoy lleno de temor, angustia, cuando me siento mal. Dios está allí y me recuerda su palabra, me recuerda sus promesas, para que yo me tome de su mano y diga: Señor, yo te creo a ti. Yo sé que estás conmigo. Yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando me quede solo, yo sé que el Señor me recoge. Hermano, nunca estás solo. No tengas temor, porque el Señor ha prometido estar contigo. El Señor dice que va a ser tu escudo, tu protector.
El Señor, cada vez que le entregamos nuestros temores y ansiedades, Dios lo cambia en gozo, Dios nos ayuda a avanzar, el Señor se va a preocupar siempre por nosotros. También Dios es todo suficiente para suplir todas nuestras necesidades físicas. Miren, nosotros como familia, tal vez ustedes también, hemos pasado momentos muy duros físicamente hablando. Enfermedades, dolencias, a veces ni siquiera podíamos identificarlo de qué se trataba, pero Dios también nos bendijo de otras maneras. Nos bendijo con buenos médicos que supieron detectar situaciones a tiempo y a través de una medicina o algún remedio pudimos ir adelante con esto. Otras veces hemos visto milagros de Dios. Yo nací con adenoides, carne crecida en mi nariz, y oraron por mí y ¿saben qué? Yo la despedí totalmente para la gloria del Señor. Creo en la sanidad, sé que Dios lo hace, pero Dios tiene tantas formas de suplir todas nuestras necesidades físicas. Preste atención cómo el Señor se mueve. Conéctese con Él y vea cómo Dios responde a su pueblo que le cree. También el Señor suple, es la fuente inagotable de toda bendición. No hay ningún problema que sea demasiado grande como para que Dios no pueda solucionarlo. Dios está allí atentos a cada una de esas necesidades. Y añadimos las laborales, añadimos las de relaciones personales, añadimos las de los matrimonios, añadimos de relaciones padres e hijos. Dios todo lo puede hacer. Si acabamos de cantar que no hay nada imposible. Tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Y cuando viene el problema o viene la necesidad, ahí debemos recordar. Ojalá que alguien en casa siempre se acuerde, por lo menos uno, que nos haga recordar a todos que Dios es nuestro Shaddai. El Shaddai, todo suficiente para las necesidades de sus hijos. Tenemos que vivirlo y creerlo, porque el Señor obra de esa manera sobrenatural en nuestras vidas. Creyendo en el Señor, que todo lo puede. Fíjense Abraham cómo le creyó al Señor. Y Dios le dijo, yo supliré todas tus necesidades. Obviamente harás tu parte, vas a tener que trabajar, preocuparte, ser responsable, obedecer mis mandamientos, pero yo estaré allí supliendo todas tus necesidades, a ti y a tu familia, a tu descendencia, si me creen. Dios ha hecho un pacto diferente con nuestras vidas. Con Abraham él tenía un pacto particular, pero con nosotros Dios dice que ha hecho un nuevo pacto. El Señor Jesús en la cruz lo logró, donde Dios otra vez se muestra a su pueblo como el Shaddai, el Dios todo suficiente para todas las necesidades. Ahora, eso demanda para nosotros una respuesta. Si Dios está diciendo, yo soy el Shaddai, cada uno de sus hijos, para que esto sea una realidad en su vida, tiene que responder de una manera adecuada a lo que Dios es. Si Dios es el Shaddai, ¿cómo nosotros vamos a responder? Miren, en primer lugar, nosotros tenemos que darle a Dios, el Shaddai, una respuesta de fe. Dios va a suplir nuestras necesidades, pero nosotros debemos creer que Él lo va a hacer. Y creer no es simplemente decirle, hagámoslo, por ahí Dios lo hace. Eso no es fe. Cuando decimos una respuesta de fe, tenemos que remitirnos a lo que Dios dice. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que yo tengo que creer en el Señor, en todos sus aspectos, en todo su carácter y en todo lo que Él quiere hacer. Así que yo tengo que acercarme a Él con fe, porque si no tengo fe, no funciona. Si yo no le creo a Dios, estará todo ahí detenido hasta que yo le crea y digo, sí, Señor, te creo a ti. Toma tú el control de esta necesidad, de esta situación. Yo haré mi parte, pero los milagros son tuyos, Señor. Le creemos al Señor. Esa fe tiene que ser activa, tiene que ser visible. Santiago dice, una fe teórica es muerta, no sirve. Tiene que ser práctica. Si el Señor lo ha dicho, yo lo voy a creer. Así que cuando aparezcan las necesidades, lo primero que tenemos que hacer es orar, es buscar del Señor, juntarnos y decir, vamos a poner esto en manos del Señor. Y vamos a orar porque Dios tendrá el control de esto, pero tenemos que creerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca. De esa manera debemos acercarnos a Dios y nuestra respuesta a Dios tiene que ser de fe. Otra respuesta a Dios, el Shaddai, es una respuesta de santidad. Santidad significa que yo debo tener el mismo carácter que Dios. Dios lo que hace en mí es transformar mi ser para que yo sea como el Señor. De hecho dice, nosotros como hijos amados debemos imitarlo a Él, a Dios. ¿Cómo es posible? Porque Dios pone su simiente en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, entonces es posible la santidad. Si yo vivo como quiero, si yo vivo a mi ritmo y ganas, dándole lugar a la carne, pues la verdad es que ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Cómo voy a vivir al ritmo de Dios en el sentido de que Dios sea el que supla todas mis necesidades si yo soy el que estoy tratando de suplirlas a mi manera? La palabra del Señor dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que la fe tiene que estar acompañada de la acción de la santidad. La acción que me dice, yo quiero ser como Jesús. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le tengo que entregar todo a Él? ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja en mi vida para que yo me aleje del pecado y viva para agradar a Dios? Dios el Shaddai está abierto a todos aquellos que quieren obedecerle, que quieren seguir su camino, que quieren agradarlo. Nuestra respuesta también al Señor tiene que ser una respuesta de amor hacia Él. Dios nos ha amado con un amor máximo, un amor que no lo comprendemos, dice la palabra, inclusive eso. Pero Dios está esperando una respuesta nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Yo me acuerdo cuando tenía unos 7 años, tengo buena memoria, fue la primera vez que aprendí que la gente se enamora. Había 2 jóvenes en nuestra iglesia cuando yo era chico y que el muchacho se había enamorado de la chica, pero la chica no estaba enamorada de él. Así que sabíamos que este muchacho todos los días, y nos enteraba, y yo me enteraba de esto, ¿no? Vino hoy Checho y le trajo una caja de bombones así. ¿Y qué pasó? Se lo tiró por allá. Oh, Dios. Al otro día, ¿qué pasó? Y que trajo un ramo de rosas así. ¿Y qué pasó? Ahí están por allá revoleadas. Este muchacho iba todos los días tratando de agradarla, pero no encontraba respuesta. Entonces a mí me dijeron, bueno, eso se trata de estar enamorado. Digo, qué complicado que parece, ¿no? Uno aprende después cómo son las cosas y cómo se encaminan todas las cosas y cómo Dios es el que guía todo, ¿no? Evidentemente, este enamoramiento estaba fuera del plan de Dios porque Dios tenía diferentes planes para sus vidas. Pero yo lo que aprendí era que si alguien derrama amor y hay una relación de amor, entonces la otra persona tiene que responder a ese amor. Porque si no, solo uno está enamorado y solo uno está dando, ¿cierto? ¿Es así? ¿Alguna vez le pasó algo similar? Hay muchos amén aquí, ¿ok? Bueno, Dios, de veras les digo, Dios está enamoradísimo de nosotros. Dios nos ama con un amor, dice, que no se puede medir. Dios hizo todo por nosotros. Y su amor dice, yo soy tu Dios Shaddai. Pero nosotros como hijos, ¿cómo respondemos a Dios en ese amor que tiene? Tenemos que responderle con amor también. Es más, ¿saben lo que hace Dios? Como yo no sé amar y como yo no sé cómo amar, Dios, su amor, lo pone en mí para que yo pueda amarlo. Qué bárbaro, ¿no? Hasta eso tiene que hacer Dios. Poner su amor para que yo lo ame. Si no, no lo amaría. Dice la Biblia, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor y Él habita en nosotros, entonces va a trabajar en nuestro carácter y el amor va a salir. Hermano, en algún momento se te va a escapar el amor. Tal vez no te des cuenta, porque el amor ha sido derramado y va a fluir a través de nuestras vidas para amar a Dios sobre todas las cosas.
Cada uno de sus hijos que ha recibido amor tiene que responder al Señor con amor. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser por amor. No es porque, ay, justo hoy me toca, sino porque estoy motivado, quiero amar a Dios. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿De qué manera? Yo sé que no le puedo pagar y nadie le puede pagar a Dios. Pero una respuestita de amor por Dios para decirle, Señor, te amo tanto que, ok, hago esto, hablo esto, digo esto, me muevo en esta dirección, porque tú me has amado primero, por eso te puedo amar. Dar tiene que ser una respuesta motivada por el amor. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si voy a dar, tengo que hacerlo con alegría, no porque me toca. Y no solamente en la iglesia, cada vez que dé un regalo, cada vez que bendiga a alguien, cada vez que ayude a alguien, lo tengo que hacer con alegría, porque estoy amando a Dios a través de lo que hago. Cuando doy, le doy a Dios. Es más, yo bendigo a alguien que es pobre, dice la Biblia, el que da al pobre le da a Dios, le presta a Dios, porque Dios lo devuelve. Por eso ese amor que Dios ha puesto en mi vida, yo lo tengo que dejar fluir a través de otros, dando con generosidad, bendiciendo. Lo mismo pasa con las ofrendas, con los diezmos. No es un mensaje de diezmo, pero la realidad es que uno no le da a Dios el diezmo porque me toca, sino voy a estar en juicio y pecado. Yo le doy porque le amo al Señor, porque es lo mínimo que le puedo dar a Dios. Y puedo hacer otras cosas también por amor a Dios. Por eso el dar tiene que salir del amor que uno tiene hacia el Señor. La adoración a Dios tiene que ser una respuesta de amor a Dios, de la grandeza que Dios tiene, de las maravillas que hace el Señor. ¿Cómo no voy a responderle con adoración? ¿Cómo no voy a poder pasar un tiempo adorando al Señor, cantando, bendiciendo, orando, hablando a otros, compartiendo? El Señor antes decía al pueblo que debía ofrecer sacrificios. Ya no tenemos que hacer eso. Ya no tenemos que andar invirtiendo tantos animales, tanto dinero en animales, tanto sacrificio, tanto tiempo para esto. No, el Señor ya hizo el sacrificio gratuito para cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que pide el Señor ahora? Sacrificio de alabanza. Cada uno de nosotros alabando a Dios con nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Es una respuesta de amor a Dios. La adoración es una respuesta de amor a Dios. Si lo amo, lo voy a hacer porque estoy motivado por ese amor. Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Si el Señor es el Shaddai, ¿yo no tendría que adorarlo porque Él es el Shaddai? ¿Porque Él es todo suficiente para todas las cosas? ¿No debería adorarlo toda la vida, toda la eternidad? Si yo entendiera lo que significa eso y que Dios siempre está atento a mis necesidades, que Dios está siempre atento a sostenerme, a ayudarme, a amarme. Por la eternidad lo voy a adorar. Si voy a servir al Señor, el servicio al Señor será con excelencia si yo lo amo al Señor de corazón. Si yo estoy haciendo o sirviendo en algo en la iglesia, pero no es por amor a Dios, no lo voy a hacer como Dios se lo merece. Dios es grande, es perfecto, requiere lo máximo de mí. Cuando hay una respuesta de amor, pues Señor, te voy a dar lo máximo a ti. La palabra del Señor nos recuerda, Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor es grande. Y nosotros tenemos la oportunidad de adorarlo y darle servicio al Señor con excelencia. Lo mejor de nosotros, dárselo al Señor. Dice el Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que le servimos al Señor con alegría, con pasión, en la parte que nos toque.
sea de Ujier, sea en Ágape, sea en Maya, sea en otros ministerios, sea en el evangelismo. Miren, lo hacemos por amor al Señor, por la pasión que le tenemos al Señor en una respuesta de amor. Y por último también tenemos que responderle al Señor con fidelidad. La verdad es que podemos hacerlo muy bien durante 1 año y medio, pero el Señor tiene una vida eterna para nosotros. Y la verdad es que el Señor lo que está diciendo es: yo soy fiel contigo, tú tienes que ser fiel conmigo. Es una respuesta. No significa que Dios será fiel porque tú eres fiel. No, la Biblia dice lo contrario. En Timoteo dice, cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Su pasión que tiene por sus hijos no le permite ser infieles. Ojalá que esa pasión nos agarre a nosotros y nos envuelva en el sentido de: Señor, te voy a ser fiel por toda la eternidad, porque el amor que tú tienes en mi vida me envuelve y yo quiero responderte de esa manera. Un día en la eternidad delante del Señor Jesús, en Mateo 25, 23, dice que el Señor nos responderá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La respuesta del Señor es: bien, buen siervo y fiel. A pesar de las situaciones, del tiempo, del desgaste y tantas cosas, que uno permanezca fiel al Señor, perseverando en lo que el Señor nos ha dado y en nuestro servicio y amor permanente para el Señor. Dios es nuestro Shaddai. Dios es poderoso para hacer toda obra. De hecho, hemos cantado que no hay nada imposible para el Señor, y quiero darle un versículo en el Nuevo Testamento que aplica exactamente a lo que estamos diciendo. 2 Corintios 9:8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor es nuestro Shaddai. El Señor es el que responde siempre frente a todas nuestras necesidades. No sé cuánto tú has experimentado de esto, o hasta qué punto, o en qué área. Pero quiero animarte a que realmente tu respuesta sea de fe, de amor, de santidad, de fidelidad al Señor, para decirle: yo quiero creerte y ponerte número 1 en mi vida y en mi familia, y lo vamos a hacer como iglesia también, que tú eres el Shaddai. Todas las necesidades estarán sujetas a ti, confiando en ti, y sé que tú vas a obrar. Obviamente que vamos a ser responsables con la parte que nos toca, siempre lo vamos a hacer, pero los milagros los va a hacer Dios. Vamos a ver las puertas abiertas, vamos a ver los resultados, vamos a ver cómo Dios quiere engrandecerse en medio nuestro. ¿Usted quiere tomar este paso de compromiso? ¿Quiere confiar en el Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Si usted quiere ver al Señor, experimentar el poder del Señor, yo le animo a que pase aquí adelante y le traiga esa necesidad que usted está pensando ahí en su corazón, esa necesidad que tiene, y decir: Señor, todavía esa necesidad no está satisfecha. Yo quiero que tú obres de manera sobrenatural, ya sea para que Dios supla necesidades emocionales o de trabajo, o necesidades que tengan que ver con relaciones personales, necesidades espirituales. Da un paso de fe, porque Dios, el Shaddai, está aquí, pero nosotros necesitamos dar un paso de fe y decir: yo te creo, Señor, sé que tú tienes el control de esta situación y te lo voy a entregar a ti. Y esté a la expectativa, porque Dios lo quiere hacer. Dios quiere obrar para que usted lo vea y diga: ay, cierto, ¿cómo no lo hice antes? El Dios Shaddai quiere obrar en mi necesidad. Él quiere tener el control.